bueno, vamos a empezar de aquí, ¿ya? Vamos a empezar por las áreas. Sí, esto lo habíamos estado explicando, aproximación. Vamos a empezar nuevamente acá, ¿sí? De repente no ha quedado muy bien, muy comprendido que digamos, ¿sabes? ¿Sí? Vamos a ver acá. Estábamos viendo área bajo la curva, ¿no? Esta área bajo la curva, como les mencionaba el día lunes que tuvimos la última tutoría, se va a calcular por medio, digamos, la gráfica de rectángulos, ¿no? Si por ejemplo nosotros acá graficamos un rectángulo, y por acá otro rectángulo, por acá otro rectángulo, ¿no? Lo que vamos a obtener aquí es que fácilmente podemos dar el área de estos rectángulos, de este rectángulo de acá, de este rectángulo de aquí, ¿no? O de este rectángulo de acá, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo viene a ser la base por la altura, ¿no? Entonces acá vamos a tener un rectángulo A sub 1, por ejemplo. A sub 1. Acá vamos a tener el área de un rectángulo A sub 2. Después de acá vamos a tener el área de un rectángulo A sub 3, así sucesivamente. Entonces la suma de todos de estas áreas, de estos rectángulos, me van a dar un área por aproximación. ¿Y por qué digo por aproximación? Porque realmente vamos a dejar en vacío estos pequeños vacíos, estos pequeños, digamos, agujeros, ¿no? O sea, hay pequeños agujeros que no van a entrar dentro del área. Entonces, el área, la suma de estas áreas de estos rectángulos se van a acercar al área bajo la curva, ¿no? Esa es la idea. Entonces acá tenemos los rectángulos ya circunscritos, ¿no? En esta área bajo la curva donde tiene ciertos vacíos. Repetimos, ¿no? La suma de estas áreas de estos rectángulos me van a aproximar el área bajo la curva. Y va a ser pues el producto de la diferencia de este punto x sub 2 menos x sub 1 multiplicado pues por la imagen que está proyectando esta altura de este rectángulo, ¿no? Entonces esta es una función continua en el intervalo a, b, y podemos elegir una colección de puntos como son u sub 1, u sub 2 hasta u sub n en los n rectángulos de la partición P, cuyos elementos son x sub 0, x sub 1, o sea, estos elementos de aquí. De tal manera que f sub 1, que es la imagen, digamos, por ejemplo, de u sub 1, es este de aquí, es la imagen, es el mínimo valor de la función que va desde x sub 0 hasta x sub 1. En f sub 2 es el mínimo valor que va de x sub 2 hasta x sub 1. O sea, de parte en parte, ¿no? Primero esta pequeña parte, después esta segunda parte, después esta tercera parte y así sucesivamente. Esa es la idea. Entonces, cuando lleguemos a u sub n, el mínimo valor de la función va a ser la diferencia del punto x sub n menos 1 hasta el intervalo x sub n. Entonces, los n rectángulos que están construidos en las bases son subintervalos en la partición P, ¿no? Que estamos mencionando, donde las alturas que hemos visto pues son las imágenes que se han formado, ¿no? La imagen de U sub 1, la imagen de U sub 2, la imagen de U sub 3 hasta U sub n respectivamente. Entonces, las áreas de estos rectángulos lo estamos denotando de esta forma, ¿no? Como la imagen de U sub 1 por la variación de sub 1 de X. O sea, la variación sub 1 de X no es sino igual a la diferencia, en este caso, de X sub 0 menos X sub 1, ¿no? Por ejemplo, la variación de sub 2 de X no es sino igual a la diferencia de X sub 2, perdón, acá sería X sub 1 menos X sub 0, ¿no? De X sub 2 menos X sub 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La relación de X sub 3 vendría a ser la diferencia de X sub 3 menos X sub 2, ¿no? Entonces y esto multiplicado con las imágenes, ¿no? O sea, las bases por las alturas. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar un área sub 1, me va a dar un área sub 2, un área sub 3, ¿de quién? De los rectángulos. Y esto tiene que ser menor que el área general. ¿Por qué? Porque hay ciertos vacíos, pues. ¿Cuáles son los vacíos? Por ejemplo, este es un vacío de acá. Acá también tiene otro vacío, acá también otro vacío por acá, otro vacío por acá. Acá tenemos varios vacíos, mira, estos son los vacíos que se están presentando. Entonces, lógicamente que debe ser menor, la suma de estas áreas es menor que el área general, que no es sino pues el producto de las imágenes por las respectivas variaciones de las X. Entonces, el área viene a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todo el producto de todos los f sub
U de I multiplicado por las variaciones sub I de X. Ahora, esta suma es aproximación, o sea, se está aproximando, ¿sí? Se está aproximando, ¿no? Al área de A. Entonces lo vamos a llamar suma inferior de la función, que corresponde a la partición P en este intervalo A, B. Ahora, para calcular el área de la región R en forma exacta, mediante el proceso de límite, vamos a aplicar esto. Si el área es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n del producto de todas las imágenes de U sub i por las variaciones sub i de x, esto lo vamos a llamar aproximación por defecto. Ahora, si a esta aproximación por defecto le aplicamos límite cuando n tiende al infinito, entonces lo que vamos a tener aquí es el valor exacto. ¿El valor exacto de quién? Del área. Del área. ¿Está claro? Entonces, en forma similar, señores, y señorita Yane, podemos aproximar el área por exceso. El área por exceso es cuando ya los rectángulos sobresalen, digamos, la región, la función de esta curva. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un exceso, un rectángulo que está excediendo, acá también, este es un exceso, esto también es un exceso, esto también es un exceso, acá también tenemos un exceso, acá también. Entonces no es como el área por aproximación. Entonces en este caso, según este gráfico, la función en el intervalo A, B, en el cual podemos elegir una colección de puntos como B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n, de los n rectángulos de esta partición, de tal manera que la imagen de B sub 1 es el valor máximo de la función en x sub 0, x sub 1. O sea, ¿qué cosa quiere decir? De que el área de ese rectángulo vendría a ser la variación, en este caso de las x, multiplicado pues por la imagen de la función B sub 1. Esa es la primera área, ¿no? Para el valor máximo, en este caso de la función B sub 1, esto va a estar pues, ese valor máximo de la función en el intervalo pues que va desde x sub 1 hasta x sub 2. Y así sucesivamente llegamos hasta la imagen de B sub n, donde es el valor máximo de la función en el intervalo cerrado de x sub n menos 1, x sub n. Los n rectángulos construidos cuyas bases son los subintervalos en la partición P y cuyas alturas en este caso lo estamos denotando como f de B sub 1, f de B sub 2 hasta f de B sub n respectivamente. Ahora, las áreas de estos rectángulos son el producto, lo que estábamos escribiendo, de la función multiplicado por la variación de las x, variación sub 1, o sea, esta primera variación no es sino pues que ustedes resten x sub 1 menos x sub 0, ¿no? Y acá también, y multiplicado por la imagen de la función. La imagen de la función multiplicado pues por la diferencia de x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la imagen de b sub n multiplicado por la variación sub n de x. Respectivamente, vamos a aproximar por exceso el área de A, sumando las áreas de los n rectángulos circunscritos. O sea, en este caso, el área verdadera de la función es menor o igual a la suma de todas estas áreas, que no es sino pues la imagen de B sub 1 por la variación sub 1 de X, más la imagen de B sub 2 por la variación sub 2 de X, y así sucesivamente hasta llegar a la imagen de B sub n por la variación sub n de X. Entonces sabemos que el área debe ser menor o igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de las imágenes de B sub i multiplicado por los A sub i de X. A la suma que nos dio la aproximación por exceso de valor de A, lo vamos a denominar sumas superiores de F, de la función, que van a corresponder pues a la partición P, cuyos puntos o elementos son x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. ¿En dónde? En el intervalo A, B. Entonces, L viene a ser la suma de las áreas de los rectángulos inscritos dentro o bajo de la curva, o por no decir el área o la suma, el área de la suma de los rectángulos, el área aproximada, ¿no? Que se aproxima al área bajo la curva. En este caso son las sumas inferiores. Y las sumas superiores están denotadas por U. U
respecto a la partición y la función, que no es sino pues la sumatoria de igual 1 hasta n de la función b sub u i multiplicado por los a sub i de x. Esta es la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos, o sea, fuera de la curva. Entonces indicamos aquí que el área de esta curva, va a ser mayor o igual al área por aproximación, pero va a ser también menor o igual al área por exceso. Por lo tanto, para el cálculo de las áreas mediante rectángulos inscritos y circunscritos, decimos que el área de la región es simplemente igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de todas las funciones f sub c por sub c de i por la variación de x. Por ejemplo, tenemos aquí nos habíamos quedado. Por ejemplo, me piden calcular el área de la región acotada por la función y igual a 2x al cuadrado en el eje x y la recta x igual a 2. Entonces, esto es prácticamente una parábola. Esta es una parábola. Tenemos aquí la parábola y una recta que está pasando por el punto 2. Según el ejercicio me piden calcular esta área. Entonces, ¿qué decimos? Sabemos por una parte que la función y no es sino igual a, según el dato del problema, es 2x al cuadrado. Y también sabemos que x va a pertenecer al intervalo desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2, acá está, según el gráfico, desde 0 a 2. Entonces la variación de x, que es igual a 2 menos 0 sobre n, entonces la variación de x es igual a simplemente 2 sobre n. Además, si tenemos un c sub ij, o c sub i, perdón, que es igual al valor de a más i por la variación de x, entonces el c sub i no es sino igual a 0, porque a vale, en este caso vendría a ser 0, es el primer punto, más 2i sobre n, porque es la variación, o sea, 2 sobre n por i. Y este es simplemente c sub i, que es 2i sobre n. Entonces, como la función en este caso es 2x al cuadrado, entonces el f de c sub i vendría a ser la función de 2i sobre n, igual a 2 sobre 2i sobre n al cuadrado, igual a 2i cuadrado sobre n cuadrado. No voy a confundir esto, por favor, con números complejos, ¿sí? Este es un i, esta es una representación nomás. Entonces, luego decimos pues que sabemos que el área de la región no es sino pues igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n, del producto de los f sub i por a por x. Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los fs sub i. ¿Quiénes son los fs sub i? No es sino igual, acá lo hemos hallado, ¿no? fs sub i no es sino igual a 8 sobre n i cuadrado n cuadrado, ¿no? Entonces decimos acá simplemente, esto simplemente que va a ser igual, límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿de quién? Tenemos 2 por 8 sería 16 i cuadrado sobre n cuadrado por n cubo. Pero este 16, pues señor, es una constante que puede salir fuera de la sumatoria y fuera del integral, ¿sí? Y entonces va a quedar acá 16 por el límite de 1 sobre n al cubo, n al cubo, ¿sí? Entonces acá tenemos simplemente 1 sobre n al cubo por la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los i cuadrados. Pero aquí tenemos un detalle. Acá tenemos un detalle donde tenemos que aplicar la fórmula. Y la fórmula es el siguiente. Tenemos 16, que es el que dejó, digamos, en este caso, la operación límite con sumatoria por ser constante. Y se quedaría aquí simplemente 1 sobre n cubo multiplicado por 1 sobre 1 sobre 6. ¿No? Y multiplicado por n más 1 más 2n más 1.
Entonces decimos pues simplemente que un sexto va a salir fuera porque es un producto, y al final pues mitad de 16 y mitad 6 va a quedar 8 tercios. 8 tercios que vaya a multiplicar el límite cuando n tiende al infinito. Entonces el límite a quién se va a aplicar, a 1 más 1 sobre n, multiplicado por 2 más 1 sobre n, igual a 16 tercios. Entonces acá tenemos 8 tercios por el límite de esta expresión, ¿no? N por n más 1 multiplicado por 2n más 1, y todo dividido entre n cuadrado, n cubo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, podemos simplificar un n con un n de acá. Entonces quedaría simplemente 8 tercios, límite cuando n tiende al infinito, de n más 1 multiplicado por 2n más 1 y todo sobre n cuadrado. Entonces esto que va a ser igual a 8 tercios por el límite, cuando n tiende al infinito, de n más 1 sobre n, multiplicado por 2n más 1 sobre n. Vamos a extraer algunos factores o estos separamos en fracciones homogéneas y tenemos lo siguiente: 8 sobre 3 por el límite cuando n tiende al infinito, de n sobre n, ¿sí? N sobre n, porque estamos separando en fracciones homogéneas esta parte, y 1 sobre n. Multiplicado pues también en que 2n sobre n más 1 sobre n. Entonces aquí simplemente simplificamos, y acá también simplificamos, y, perdón, n con n se simplifica, n con n queda el número 2, y vamos a tener 8 tercios por el límite cuando n tiende al infinito, de 1 más 1 tercio, y multiplicado pues por 2 más 1 sobre n. Desarrollando, esto tiende a 0, si lo reemplazamos en ambos casos, tiende a 0. Entonces aquí tendríamos simplemente 8 por 2, ¿no? El cual sería 16 tercios. 16 tercios. ¿Alguna consulta, alguna duda, señores? Señorita Yanet. ¿Consultas, dudas? Todo claro. Muy bien. Acá tenemos otro ejercicio. Me piden hallar el área de la región R acotada por la gráfica Y igual a X más 1, y al eje X y las rectas X igual a 0, X igual a 3, ¿no? Eso es lo que me dice el dato del problema. Entonces acá tenemos simplemente el área, en este caso es igual, o sea, y es igual a f de x igual a x al cuadrado. No, x más 1, perdón. Entonces aquí la solución es el siguiente: tenemos la función f de x, que es igual a y esto es simplemente igual a x más 1. ¿Sí? X más 1. X pertenece a los reales. Entonces la variación de x se va a calcular b menos a, o sea, 3 menos 0 sobre n. Y esto es igual a 3 menos 0, 3 menos n sobre 1, sobre n. ¿Por qué? Porque b vale 3, a vale 0, y sobre n. Entonces la variación de esta x es simplemente igual a 3 sobre n. 3 sobre n. Entonces el c sub i, que es igual al valor de a más i variación de x, después, digamos, entonces tenemos aquí c sub 1, que es igual a 0, porque a vale 0, más, en este caso, variación de x, que vendría a ser 5 sobre n, me parece. No, 3 sobre n, por i. Entonces, como 3 sería. Entonces, como la función es igual a x más 1, ¿sí? Entonces la función c sub i vendría a ser la función de 3n, 3i sobre n. Y esto es simplemente igual a 3i sobre n más 1. Luego tenemos el arco, el área, digamos,
total o el área, digamos, verdadero, viene a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria, en este caso, de los fs sub i por la variación de x. Esto simplemente va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de los e sub i. Pero ¿quién es fs sub i? Es 3n por i más 1 y multiplicado por la variación de x, que es 3 sobre 1. Entonces el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta el infinito de 3n por i eh, más 1, ¿no? 3n por i más 1. Y esto multiplicado pues por 3 a la n, o 3 sobre n. Esto es igual simplemente al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de los n por i sobre n cuadrado, ¿no? Más 3 sobre n, ¿no? O sea, lo que ha sucedido aquí es que este 3 a la n está multiplicando al primer elemento y también multiplica al segundo elemento. Entonces tenemos 9 sobre n al cuadrado por i. Entonces esto más 3 sobre n. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite de 9 que multiplica a n más 1 sobre 2n más 3 sobre n. Entonces, ¿de dónde hemos sacado esta expresión? Del i, pues. O sea, esto es simplemente igual 9 sobre n al cuadrado. Y el i viene a ser la suma, ¿no? La suma de 1 más 2 más 3, ¿no? Más 4, ¿no? Y así nunca ha terminado, ¿no? No, este es el problema, o mejor dicho, la aplicación de, en este caso, este es la suma de los n primeros números. ¿Sí? Este tiene una fórmula. Y la fórmula en este caso es n por n más 1 sobre 2. Sobre 2. Esto es simplemente i. Entonces acá tengo n sobre n cuadrado que multiplica a n, que multiplica a n más 1, ¿sí? Sobre 2. Sobre 2. Entonces acá tenemos simplemente n por n más 1, ¿no? Acá tenemos n cuadrado acá más n simplemente sobre 2. Ahora, a esta expresión súmele 9. 9, acá vamos a tener 9n cuadrado más 9n. ¿Sí? Y debajo sería 2 veces, todo sobre 2, 2 veces n cuadrado. N cuadrado. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué va a suceder? Vamos a borrar un poquito esta parte para poder continuarlo. Entonces ahí tenemos 9 por n cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar factor común. Y el factor común en este caso es 9. 9 que multiplica a n cuadrado más 1. N cuadrado más 1. ¿Sí? Y todo sobre 2n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Es lo mismo, no hemos llegado. ¿Sí? Sino que nosotros salteamos pasos. Y esto lo podría sumar 3 sobre n. Entonces, desarrollando esto, simplemente va a quedar aquí el límite cuando n tiene el infinito de 9 medios que multiplica a n más 2 sobre n más 3 sobre n. Entonces, el límite cuando n tiene el infinito de 9 medios que multiplica a 1 más 1 medio más 3 sobre n igual a 9, 9 medios de la función 1. Entonces el área de esta región es 9 medios por 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, 9n sería, pues, 9n. ¿Por qué? Porque aquí sería 9n cuadrado, ¿no? 9n, acá sería 9n.
sí, 9n se tiene. Acá había un error de digitación. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda, señores? Bueno, continuamos. Acá tenemos otro ejemplo, otro ejercicio. Esto, digamos, yéndolo desde el punto de vista de integrales definidas sería más fácil. Acá estamos resolviendo o calculando el área por sumatorias. Sí, todavía no entramos realmente a la verdadera integral definida, ¿no? Eso para aclarar el asunto, ¿no? Eso va a ser en su debido momento, ¿sí? Entonces, me piden aquí hallar el área de la región limitada por la gráfica x cubo más x más 3 en el eje x y las rectas x igual a menos 1, x igual a 2. Acá tenemos menos 1 y 2. Entonces tenemos aquí simplemente que la función y es igual a f de x igual a x cubo más x más 3, que pertenecen al intervalo menos 1 y 2. Entonces vamos allá a la variación. La variación de x es igual a 2 más 1. 2 más 1. Y todo esto sobre n. Entonces a sub x es igual. Menos por menos da más. Y 2 más 1 sería 3. Y sobre todo n, ¿no? Ahora el c sub i, ya que es igual. C sub i es igual al valor de a más i variación de x. Y esto es igual a menos 1 más 3 sobre n por i. Entonces, como f de x es igual a x cubo más x más 3, entonces f de i vendría a ser 3i sobre n menos 1 al cubo más 3i sobre n menos 1 más 3. Más 3. Entonces, esta expresión me hace acordar de que tenemos que el cubo de la diferencia de dos números, ¿no? Porque tenemos que desarrollar este de acá. Este de acá tenemos que desarrollar. Entonces, aquí vamos a tener 27i cubo sobre n cubo menos 27i cuadrado sobre n cuadrado más 12i sobre n más 1. Esto ya es el desarrollo de toda esta expresión. Entonces, el área de la región, que vendría a ser por exacto, no es sino por el límite, cuando n tienda a infinito y que multiplica la sumatoria de igual 1 hasta n de todas las funciones de c sub i por f de c sub i por decimos límite por la que multiplica la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los f de c sub i por la variación de x. ¿A qué vendría a ser igual esto? Este es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n. ¿De quién? ¿Quién es toda esta expresión? No es sino pues 27 y cubo sobre n menos 27 y cuadrado n cuadrado más 12i sobre n más 1 y todo multiplicado por 3 sobre n. Entonces desarrollamos eso. El 3 sobre n va a pasar delante de la sumatoria por ser una constante, ¿no? Entonces vamos a tener ahí simplemente sumatoria desde igual 1 hasta n de 27 por i al cubo sobre n cubo menos 27i cuadrado sobre n cuadrado más 12i sobre n más 1. Entonces, límite, cuando n tiene el infinito, de 3 sobre n por la sumatoria de igual 1 hasta n, de 27 al cubo y al cubo sobre n cubo menos 27 i cuadrado sobre n cuadrado más 12i sobre n más 1. Esto que vendría a ser igual, este es el límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n que va a multiplicar a 27 sobre n cubo por n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4 menos 27 sobre n al cubo, o n cuadrado, perdón, ¿no? Por n, que multiplica a n más 1, 2n más 1, todo sobre 6, más 12 sobre n, que multiplica a n sobre n más 1, o sea, n más 1.
siguiendo con el desarrollo, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, este acá tiene 3 y acá tiene 2, acá tiene 2, acá tiene uno solo, acá tiene tercia, acá también tiene tercia, sería 9, acá sería 2, acá sería 12 y acá sería 2, y n con n. ¿Ya? Entonces va a quedar aquí límite cuando n tiene el infinito de 3 sobre n, que va a multiplicar a 27 sobre 4 más 27 más 1 al cuadrado sobre 27, no, sobre n, perdón, ¿sí? N más 1 al cuadrado sobre n menos 9 medios, y esto que multiplica pues a n más 1 pues, por 2n más 1 sobre n, y más en este caso es 6, que multiplica a n más 1 sobre más 1. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de 3, 27 cuartos, n más 1 al cuadrado y todo sobre n cuadrado, y a esto pues le quitamos 9 medios, que multiplica a la parte azul, que es n más 1, 2n más 1, y todo esto sobre n más 1, más 6, que multiplica n más 1 sobre n, más 1 sobre n. Veamos ahí. Entonces, siguiendo con el desarrollo, vendría a ser simplemente el límite. Siguiendo con el desarrollo, sería simplemente el límite de 3 en este caso, que multiplica, o sea, cuando n tiende al infinito, de 3, que multiplica 27 cuartos, y que va a multiplicar a n más 1 sobre n todo elevado al cuadrado, menos n medios, que multiplica a n más 1 sobre n, que multiplica a 2n más 1 sobre n más 6n sobre n más 1 sobre n más 1 sobre n. Esto lo podemos separar en fracciones homogéneas, o sea que haría n sobre n más 1 sobre n, ¿no? Así, ¿no? 3 límite cuando n tiene al infinito 27 cuartos, 1 n entre n sería 1, y quedaría 1 sobre n al cuadrado. 9 medios, n entre n sería 1, y 1 sobre n quedaría así. 2 sobre n se cancela la n y quedaría simplemente 2 más 1 sobre n. 6, n entre n sería 1 más 1 sobre n más 1 sobre n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 1 sobre n se va a acercar a 0. Se acerca a 0. Sí, se acerca a 0. Y tendríamos acá simplemente, esto se hace 0. ¿Sí? Esto se hace 0. Esto se hace 0. Esto de acá también se hace 0. Y esto también se hace 0. Esto también. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 3 que multiplica 27 cuartos por 1, menos 9 medios por 1, por 2, ¿sí? Más 6 que multiplica a 1, y esto que se hace 0. Entonces se reduce, esta parte sería 3 igual, que multiplica 27 cuartos menos 18 medios más 6, y no es sino pues igual a 3 sobre 15 cuartos, que haría 45 cuartos unidades cuadradas. Finalmente, señores, el área vendría a ser pues 45 cuartos unidades cuadradas. Esa es la respuesta. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Consultas, dudas. ¿Es todo claro, señor Guzmán, señor Peña, señor Mayuri, señor Eduardo Flores, señor Luis Rivas, señor Torres, señor Ibarcena, señor Torres y señorita Olaya? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien. Aplicado ahí a lo que son límites, no sumatorios. Todavía no aplicamos realmente la integral definida, que sería más sencillo, ¿no? Más sencillo sería la aplicación de integral definida. Tengan mucho cuidado ya cuando ya se viene el examen de aquí la otra semana con las preguntas. Ya tengo experiencia en el sentido de que, de hecho, que venía una de estas preguntas, ¿no? Aplicando límites, aplicando sumatorias.
y lo primero que resuelven es con la integral definida. Entonces se les pide calcular utilizando los límites y sumatoria, no se pide calcular utilizando la integral definida, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Vamos a continuar aquí con esta definición. En este caso decimos P sub 1, el cual pues está definido como este conjunto de todos los X sub I, de tal manera que I toma valores desde 0 hasta N. P sub 2 también está definido como todos los X sub I, donde I toma valores desde 0 hasta N. Estos dos conjuntos son dos particiones en el intervalo A, B. De tal manera que el conjunto P sub 1 está dentro del conjunto P sub 2, es una parte. O sea que por cada punto de división de X sub I de P sub 1 es también un punto de P sub 2. Entonces la partición P sub 2 lo vamos a llamar refinamiento de la partición P sub 1 y lo estamos escribiendo, lo estamos denotando así, ¿no? Refinamiento, como si fuera una norma de P sub 2 menor o igual que el refinamiento de P sub 1. Por ejemplo, en el intervalo 1,7, P sub 2 que tiene estos puntos 1, 1.5, 2.2, 3, 3.5, 3.8, 4.2, 4.7, 5, 5.5, 5.9, 6, 6.5 y 7, viene a ser un refinamiento del conjunto P sub 1, cuyos valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues P sub 1 está contenido dentro de P sub 2. Además, el refinamiento de P sub 1 es 1.2 y en el refinamiento de P sub 2 es igual a 0.8, por no decir. Vamos a ver. Ahora, si tenemos aquí un intervalo cerrado, una función, un intervalo cerrado, que va hacia los números reales. Esta es una función acotada sobre el intervalo, en este caso A, B. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que existen números, un número definido como M minúscula y un número definido como M mayúscula, de tal manera que el M minúscula pues es menor o igual que la función f de x y esto es simplemente menor o igual que el M mayúscula. Para todo valor x que pertenezca a este intervalo cerrado, como bien. Entonces, dado una partición, señores, de la de P, cuyos elementos son pues X sub 0, X sub 1, X sub 2, sucesivamente hasta X sub N, de este intervalo cerrado, B. Entonces vamos a definir un número que lo estamos denotando como el M sub I de F, y que lo vamos a llamar INF, donde va a estar compuesto pues por todos los f de x o funciones, de tal manera que x pertenece a las particiones o subintervalos x sub i menos 1, x sub i, y toma valores desde 1 hasta n. Ahora, a este INF lo estamos llamando ínfimo, que viene a ser el mayor de las cotas inferiores, ¿no? De los valores de la función f para el intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i. Y m sub i de la función que lo vamos a igualar a un sub SUP, que también es un conjunto de f de x, donde todas las x que pertenezcan al intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i. A este sub lo estamos llamando supremo, que viene a ser el menor de todas las cotas superiores de los valores de la función en el intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i. Eso de cotas inferiores y cotas superiores ustedes lo han visto en cálculo vectorial. ¿Está bien? Entonces, la gráfica lo tenemos aquí. ¿Está claro? Tenemos un área bajo la curva, tenemos los valores, tenemos el intervalo desde A hasta B. Y en esto pues tenemos un mínimo valor donde van a estar pues todas las cotas inferiores, los valores mínimos y los valores máximos de esta curva que vendría a ser aquí, y donde van a estar pues el máximo valor y también además muchos valores más donde vamos a encontrar también las cotas superiores, ¿no? Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo donde tenemos una función que lo estamos denotando como x al cubo menos 1, ¿no? Así está definida la función. X pertenece al intervalo cerrado desde 1 hasta 3 y la partición P tiene como valores pues 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3.
Entonces, el valor m mayúscula sub 1, que está denotado como supremo de la función, de tal manera que x pertenece pues al intervalo x sub 0, x sub 1. Analizamos en primer lugar pues ese valor, ¿no? Decimos, el supremo, ¿no? La función, ¿quién es la función? La función es x cubo menos 1. De tal manera que x pertenece al x sub 0, x sub 1. Pero ¿quién es x sub 0? En este caso es 1 el x sub 0. Y el x sub 1, ¿quién sería? 3 medios. Entonces el supremo va a estar desde 0 hasta 19 octavos. ¿De dónde salen estos valores, señores? Al reemplazarlo, el primer valor acá. O sea, si x vale 1, sería 1 al cubo sería 1, menos 1 sería 0. Si x vale 3 medios al cubo sería 27 octavos. 27 octavos menos 1. ¿A qué es igual? Sería 27 menos 8, sería 19 octavos. ¿Está bien? De ahí salen estos valores. Entonces, de estos nuevos valores vamos a coger el mayor, que es 19 octavos. Este vendría a ser el supremo. En este intervalo. De esta función y en este intervalo. El mínimo valor, señores, o el ínfimo, también de la misma función, donde todas las x van a estar, pertenecen a x sub 0 y x sub 1, también se halla con el mismo criterio. Y el ínfimo, tenemos la función, entonces x pertenece a 1 a 3 medios. ¿Quién es 1? En este caso es el primer valor, 1 al cubo es 1, menos 1 es 0. ¿Quién es cuando x vale 3 medios? Sale 19 octavos. Entonces, de este nuevo conjunto elegimos 0, el mínimo valor. Ahora, para el m sub 2, el segundo elemento, el supremo sería de la función x cubo menos 1, donde x pertenece ahora desde 3 medios a 2. En este caso, cuando x vale 3 medios, x sería 19 octavos. Cuando x vale 2, sería 8 menos 1, sería 7. El máximo valor sería 7. Y para el ínfimo sería 19 octavos. O sea, va a salir el mismo valor, pero 19 octavos. Y así, para el siguiente valor, el supremo, desde 2 hasta 5 medios, ¿no? Desde 2 hasta 5 medios, que es este acá. 2, 5 medios, y de 5 medios a 3. Entonces, de 2 a 5 medios, cuando x vale 2, sería 2 al cubo, sería 8, menos 1 sería 7. Cuando x vale 5 medios, sería 25, 125 octavos. Sería menos 1, 117 octavos. Cogemos el mayor, y este vendría a ser el supremo. Para el caso del ínfimo, del mínimo valor en este caso, sería simplemente también 2 sería 7, 2 al cubo sería 8, menos 1 sería 7, y cuando vale 5 medios sería 125 octavos, menos 1 sería 117 octavos. El menor es 7. Y para el último valor, que sería simplemente 5 medios hasta 3, sería pues cuando vale 5 medios sería 117 octavos, y cuando vale 3 sería 26. El máximo valor sería 26. Y el ínfimo sería simplemente igual, 17 octavos, 26, y escogemos acá el último valor, que sería 117 octavos. Señores, permítanme un par de segundos, un par de minutos, por favor, o un minuto, ¿sí? Para tomar un poquito de líquido, ¿sí? Un momentito, por un par de minutos nomás. Solamente algo rápido nomás, de repente de aquí a media hora nuevamente para tomar un poco de líquido, porque sinceramente uno se deshidrata, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, acá tenemos la gráfica. La gráfica, los valores en este caso que hemos obtenido. Bueno, pues no sé si podemos hacer una captura acá, desde acá. Vamos a hacer una captura para hacer una comparación, ¿sí? Solamente vamos a hacer una captura de esta parte acá, un momentito. No, de acá no, vamos a... Bueno, está acá nomás. Ah, bueno, esta es esa parte, ¿no? Ya está, vamos a copiarlo de la primera parte. Ahí está. Pegamos acá. Para acá que vaya la primera parte.
Y la segunda parte, que es esto de aquí, también vamos a borrarlo. Y copiamos acá. Bueno, hasta acá. Vamos a ver acá. A ver. Ya está, a ver acá. Listo. Entonces el azul es el punto máximo y el rojo es el punto mínimo. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí. Para el punto máximo tenemos 19 octavos. El azul es 19 octavos. ¿Qué es este otro? 19 octavos. Vamos a ponerlo de color azul. Listo, acá 19 octavos. O sea, en otras palabras, 19 octavos cuando en este caso X vale 3 medios, ¿no? 19 octavos cuando X vale 3 medios. Cuando X vale 3 medios, 19 octavos. Acá lo tenemos. Ahí está, 3 medios, 19 octavos. Cuando es 1 es 0. Cuando es 1 es 0, que es este acá. Bueno, es este acá. Cuando es 1 es 0. Cuando es 3 medios, 19 octavos. Cuando es 2 es, acá está, 2 es 7. Cuando 2 es 7. Cuando es 5 medios es 117 octavos. Acá había un error, 117 octavos. Acá está. Cuando es 5 medios es 17 octavos. Y cuando es 3 es 26. Cuando es 3 es 20. Entonces de aquí es donde la curva viene por acá, pues. Acá viene la curva viene por acá. Así, va pasando por estos puntos. Y llegamos acá. Esa es la curva. Oh, ¿está claro, señores? Esa es la gráfica. Acá tenemos una definición que indica que da una función acotada en el intervalo a, b, entonces existen m sub i y mayúscula y m sub i minúscula de la función para cada i que tome estos valores, desde 1 hasta n. De tal manera que m sub i de la función es mayor o igual que m, pero menor o igual que el m sub i de la función, y es menor o igual que el m mayúscula, ¿no? Que corresponde a la partición P, donde va a estar considerado todos los x sub i desde 0 hasta n en el intervalo a, b. Y lo vamos a definir, señores, como la suma superior de la función que corresponde a la partición P del intervalo cerrado, B. Ese es un número, ¿no? Esta es la suma superior, suma superior de la función respecto a la partición, que no es sino pues igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los m sub i de la función de los x sub i menos 1. Esto es simplemente igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los m sub i de la función por la variación sub i de x. Y a la suma inferior de la función correspondiente a la partición P del intervalo cerrado, B, es un número, suma inferior de la función respecto a la partición es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m sub i de la función por m sub i de la función de todos los x sub i menos 1. Esto es simplemente igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los m sub i minúsculos, a los mínimos valores de la función por la variación sub i de x. En ambas expresiones que hemos resaltado de amarillo, lo llamamos suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann. Sí, la suma de Riemann. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un ejemplo, sea la función igual a 4x. 4x en el intervalo cerrado, con x que pertenece al intervalo cerrado desde 0 hasta 3. Y con n igual a 9 intervalos, calcular la suma superior y la suma inferior. ¿Sí? Repetimos, calcular la suma superior y la suma inferior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la variación de x. Y la variación de x es b menos a sobre 9.
Pero ¿quién es B? B es 3. ¿Quién es A? Es 0. Entonces tenemos 3 menos 0 sobre 9, que haría 3 novenos y sería un tercio. Ese vendría a ser la variación de X. Entonces, o la longitud de cada subintervalo. Entonces tenemos aquí que desde 0 hasta 3 se puede escribir como 0 hasta un tercio. Unido con un tercio y 3 medios. Unido con 2 tercios y la unidad. Unido con la unidad y 4 tercios. Unido con 4 tercios, 5 tercios. Unido con 5 tercios, 2. Unido con 2, 7 tercios. Unido con 7 tercios, 8 tercios. Unido con 8 tercios, 3. ¿Sí? Este es el ejemplo de la suma de Riemann. Entonces acá tenemos la gráfica. La gráfica cuando X vale 0, esto vale 0. Cuando X vale un tercio, 4 tercios. Cuando X vale 2 tercios, entonces tenemos 8 tercios. Cuando X tome el valor de 1, 4. Cuando X tome el valor de 4 tercios, entonces sería 16 tercios. Y así, ¿no? Hasta llegar a 3. Si nosotros, cuando X tome el valor de 3, entonces su imagen va a ser 12. ¿Está bien? Su imagen va a ser 12. ¿Está claro? Vamos a continuar. Entonces, hacemos un cuadro y analizamos para los valores de M sub I. Entonces X sub I es un tercio y el valor va a ser 4 tercios. 2 tercios, el valor va a ser 8 tercios. 1, 4, 4 tercios igual a 16 tercios. 5 tercios equivale a 20 tercios. 2 equivale a 8, 7 tercios equivale a 28 tercios y 9 tercios equivale a 32 sobre 3. Entonces, 3 es a 12. 3 es a 12. Entonces, aplicando la fórmula de la suma superior, decimos aquí suma superior de la función. ¿Sí? Sí, cómo no. Acá está, la diapositiva anterior es esta. Acá. Aquí, a ver, no sé si hay alguna observación acá. Sí, la otra, la anterior, a ver, vamos a ver. Ese. A ver, analícenlo, por favor. Analícenlo. De ahí me indican algún comentario sobre esa diapositiva. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda sobre esa diapositiva? ¿Sobre el contenido? A ver, esperamos nuevamente por el chat, por favor. ¿O todo bien? Ah, muy bien. Me parece que no hay ningún comentario. Bueno, continuamos entonces. Entonces, esto de aquí o de aquí, ¿no? Vamos a hacer un cuadro, una tabla. Cuando X vale un tercio es 4 tercios. Cuando X vale 2 tercios, 8 tercios. Cuando es 1 es 4. Cuando es 4 tercios, 16 tercios. 5 tercios, 20 tercios. 2, 8. 7 tercios, 28, 3. 8 tercios, 32, 3 y 3, 12, simplemente. Aplicamos la fórmula de la suma. Al aplicar la fórmula de la suma superior tenemos U de la función f de p igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los m sub i de la función de x sub i menos x sub i menos 1 y esto es igual pues a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todas las todos los valores máximos sub i de la función por la variación sub i de x. Entonces tenemos aquí m sub o de la función más
m sub 1 de la función más m sub 2 por la función, y así sucesivamente hasta llegar a agruparlos y multiplicarlos por la variación de x. ¿Sí? Entonces aquí tenemos simplemente 4 tercios más 8 tercios más 4 más 16 tercios más 20 tercios más 8 más 28 tercios más 32 tercios más 12. Todo multiplicado por un tercio. Al desarrollarlo tenemos simplemente 24 más 108 y de aquí sería pues multiplicarlo por un tercio. Al igual que 180 tercios, y multiplicado por un tercio sería 60 por un tercio, y este es igual a 20. ¿Está bien? Es igual a 20. De la misma forma realizamos acá simplemente a ver, donde en la fórmula es menos. ¿Por qué la suma? ¿Dónde la fórmula es menos? Acá, en esta parte. Claro, en lo que está amarillo. No es que sea menos, es igual. Esto viene a ser pues la diferencia de los subintervalos, ¿no? De los subintervalos que son estos de aquí. A ver, que son estos de aquí. De aquí, pues, ¿no? De los subintervalos. O sea, este es el mayor 3 medios menos un tercio. 1 menos un tercio, ¿no? Ese es lo que quiere decir en este caso los x sub i menos 1. Ahora, si esto parece menos, no es menos, es igual. Este de acá, fíjense. Este es igual. Ya tenemos que tener bastante vista ahí. Este es igual, no es menos. Ya, es igual. El igual lo está colocando así en el equipo de cómputo. ¿Está bien? Entonces, así como hemos hecho esta tabla para los máximos valores, hay otra tabla para los mínimos valores. En este caso lo tenemos aquí, que es la suma inferior. Entonces acá tenemos el x sub i menos 1 y el mínimo valor de sub i de la función por igual a f de x sub i. Entonces en este caso en la tabla 0, cuando x vale 0, entonces la función también vale 0. Cuando x vale un tercio, la función es 4 tercios. 2 tercios, la función es 8 tercios. 1 es igual a 4. 4 tercios igual a 16 tercios. 5 tercios a 20 tercios. 2 a 8. 7 tercios a 28 tercios. Y 8 tercios es a 32 tercios. Aplicando la fórmula de la suma inferior, tenemos L con respecto a la función y la partición. Esto simplemente es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n. Tenemos aquí la sumatoria de igual 1 hasta n de los valores mínimos de la función de los intervalos x sub i menos 1. Y esto es simplemente igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de los m sub i de la función por la variación sub i de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Sumar. O sea, el primer valor, m sub 0 de la función, más m sub 1 de la función, más m sub 2, más m sub 3, más m sub 4, más m sub 5, ¿sí? Más m sub 6, más m sub 7, más m sub 8, y todo esto por la variación de x. Entonces, ¿quién es m sub 0? M sub 0 vendría a ser 0, este aquí. Este, 0. Cuando es un tercio, 4 tercios. Acá está, 4 tercios. Cuando ustedes se aplican ahí 2 tercios, tienen que salir 8 tercios. Estos valores son los que tienen que reemplazar. Cuando x vale 4 tercios, 16 tercios. Cuando x vale a 5 tercios, 20 tercios. Cuando vale 2 es 0. Cuando 2 es 7 tercios es igual a 28 tercios. Y 8 tercios es igual a 32 tercios. ¿No? Esta es la fórmula de la suma inferior. ¿No? Y todo está agrupado y por la variación de x. Para reemplazar valores, esto es simplemente igual a 12 más 36. ¿Sí? Sería 12 más 36 por un tercio, que es la variación de x.
Entonces acá tenemos simplemente 36, 48, ¿no? O sea, 36 más 10, 46 más 2 sería 48. 42 tercios. Mm, Sí, 1 igual a 48 tercios igual a 16. Muy bien. La representación geométrica, señores, está como ustedes lo están viendo ahí. Si la función es una función positiva y f de x es igual o mayor o igual que... a ver, si f de x es una función positiva, f de x es mayor o igual que 0, las sumas de Riemann tienen por una interpretación muy sencilla, el cual lo vamos a considerar con el siguiente ejemplo. Si tenemos una braca, o sea, perdón, una curva, y que está inscrito en un rectángulo, ¿no? Acá vamos a tener áreas por exceso y también tenemos un rectángulo acá, un área por aproximación, ¿no? Entonces de esto vamos a analizar los valores máximos. El valor máximo en este intervalo desde x sub i menos 1 hasta x sub i, en este caso el valor máximo es m sub i, eh, m sub i de f. Y si tenemos aquí, digamos, áreas por defecto más pequeñas, vamos a tener aquí el mínimo valor como es m sub i de f, m sub i de f. Entonces sabemos pues que las sumas superiores son la sumatoria de i igual 1 hasta n de todos los m sub i de la función por x sub i menos x sub i menos 1. Esto es igual simplemente la sumatoria desde m. Tenemos u de p, u de la función con la partición, que es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, de los m sub i f, y el intervalo x sub i, x sub i menos x sub i menos 1, que no es sino igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m sub i de la función por la variación sub i de x. Esto nos va a representar, señores, la suma de las áreas de los rectángulos por exceso, ¿no? Por exceso, ¿no? Sobre cada subintervalo x sub i menos 1, x sub i. Y la altura, en este caso m sub i de la función, y la suma inferior, que está representada pues de la siguiente forma, ¿sí? Como es L de la función f de p, que es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, de todos los m sub i de la función, o de x sub i menos x sub i menos 1, es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, de los m sub i de la función, variación sub i de x. Esto va a representar, señores, las áreas de los rectángulos por defecto entre los subintervalos x sub i menos 1, x sub i, y la altura m sub i, en este caso m sub i de la función. ¿Está bien? Entonces, en observación, cuando la función, en este caso f, es creciente, los valores mínimos de m sub i de la función se van a tomar al extremo izquierdo de x sub i menos 1, y los valores máximos como m sub i de la función, donde se toma en el extremo derecho x sub i del subintervalo x sub i menos 1, x sub i. ¿Sí? Entonces, decimos acá que si la función es una función acotada sobre el intervalo cerrado, b, entonces van a existir valores como m y n, tales que m minúscula es el ínfimo. M minúscula es el ínfimo de la función f de x, x, de tal manera que pertenezcan a x, y m es el supremo, es de la función, de tal manera que x pertenece pues al intervalo cerrado a b.
¿Está bien? Primera, que si la función es una función acotada sobre este intervalo y tiene un subconjunto P, cuyos elementos lo estamos viendo acá, esta es una partición de A, B cerrado, entonces tenemos que M de B, M de B menos A, de tal manera que es menor o igual que el L, ¿no? La suma mínima de la función como la partición, y es menor o igual que la suma máxima U de la función de la partición, ¿no? Y menor que el M es de B menos A. B menos A. A ver. Entonces tenemos acá lo siguiente. Segunda, si tenemos una función acotada sobre el intervalo coma B y tenemos dos particiones como P sub 1 y P sub 2 de A, de tal manera, de A, B, de tal manera que tenemos aquí la suma por aproximación L, la suma mínima de la función como la partición, a ver, la suma máxima, que es lo mismo, y para el tercer caso tenemos si f es una función acotada en el intervalo A, B, y P sub 1 y P sub 2 son dos particiones arbitrarias de A, B, entonces se tiene. Tenemos aquí que la suma mínima L de la función respecto a la partición sub 1 es menor o igual que la suma máxima U de la función bueno, f es una función acotada en intervalo A, B, y tenemos ahí dos puntos, ¿no? Un punto P sub 1 y P sub 2, que son, digamos, particiones arbitrarias de lo que hace A. Tenemos pues esto acá, ¿no? La suma mínima es menor o igual que la suma máxima. Bueno, entramos a lo que es la integral definida. Sí, ya, en realidad después de todo esto, de lo que es sumatorio, vamos a ver lo que es la integral definida. A ver. Tenemos simplemente del conjunto de todas las particiones posibles de P en el intervalo cerrado como B. Tenemos una función que está acotada sobre el intervalo B. Entonces van a existir números como M y M mayúscula, de tal manera que M es menor o igual que la función y es menor o igual que la función, y en ambos casos pues X pertenece a al intervalo A, B cerrado. Sabemos que la siguiente desigualdad no se cumple en este caso, o se cumple, ¿no? Que M de B menos A es menor o igual que L de la función, P, y es menor o igual que la suma superior de la función, P, y menor o igual que M, B menos A. Entonces, en toda partición P de D, esto asegura que el conjunto numérico, la suma mínima, donde P pertenece al dominio, es acotado superiormente, y el conjunto, la suma máxima o suma mayor de P que pertenece al dominio, es acotado inferiormente. Luego el conjunto mínimo L de P de F, con P perteneciente a D, tiene el ínfimo y la mayor cota inferior, o U, la suma superior de P, F, entonces P que pertenece a D tiene un supremo, una cota mínima superior, y lo definimos de la siguiente forma, ¿no? Definición. Decimos que si la función f es una función acotada en el intervalo A, B, al número S sub P, que es el supremo de la suma mínima de la función respecto a la partición donde P pertenece al dominio, lo vamos a llamar integral inferior de la función en A, B. Y entonces la integral de la función desde menos A hasta B de la función f de B es igual al supremo de la suma mínimo L de f de P, P pertenece a D. Esto vendría a ser la integral de inferior desde F a D. ¿Sí? Desde A hasta B.
Entonces, ahora, al número inferior que estamos presentando como u de la función respecto a la partición donde pertenece al dominio, lo llamamos integral superior de f en el intervalo cerrado, b. Y esto se va a indicar de la siguiente manera, ¿no? Integral definida que va desde E hasta b de la función f de x diferencial de x, que no es sino igual pues a un i sub n de la función u de la función f de p y p que pertenece al dominio. Esta es la integral de la función desde A hasta B. Entonces, la propiedad de las integrales superiores e inferiores es la siguiente. Si f es una función acotada en A, B, entonces esta es la primera propiedad. Integral indefinida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x, si no es menor o igual a la integral A desde A hasta B de la función f de x diferencial de x. Segunda propiedad, si f es una función acotada en intervalo A, B, entonces tenemos aquí que m minúscula, que es b menos b, es menor o igual que f de b. Y entonces esto es mayor o igual que m de b menos a. Ustedes saben que este es el intervalo, pues, ¿no? Este es el intervalo, es menor o igual que la suma inferior de f respecto a la partición y es menor o igual de la suma superior de la función hasta p, que es menor o igual a m de b menos a. De donde decimos simplemente pues que m es igual a INF m minúscula es el ínfimo de la función f de x, de tal manera que x pertenece a este intervalo, y m es el supremo de la misma función, de también pertenece al intervalo, de tal manera que x pertenece a esto acá, ¿no? Intervalo b. Entonces acá tenemos simplemente, si f es una función acotada en intervalo cerrado, b, existen puntos tales como c sub 1 y c sub 2 que pertenecen al intervalo, b, de tal manera que la integral definida desde menos a hasta b de la función de x diferencial de x es igual a la función s sub 1 de b menos a, y la integral indefinida desde a hasta b de f de x diferencial de x, y esto es igual a f de c sub 2 b menos a. Si f es una función, la cuarta propiedad, si f es una función acotada en a, b y c pertenece al intervalo abierto en a, b, entonces decimos pues que simplemente la integral indefinida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x es igual a la integral definida desde a hasta b de la función diferencial de x, y esto es igual a la integral definida desde c hasta b. Entonces, la integral definida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x es igual a la integral definida desde a hasta b y de la misma función diferencial de x. Y a esto le sumamos más la integral definida desde c hasta b de la función de x diferencial de x. Bueno, vamos a llamar a nuestra segunda diapositiva para continuar. Un momentito, por favor, ¿sí? Aprovecho la oportunidad, señores, para indicarles de que este material está publicado en el campus, ¿sí? Ustedes lo pueden descargar. Hay dos materiales, parece. A ver, vamos a... Sí, acá están. Este material que estamos exponiendo, estamos presentando, se encuentra acá. Sí, ven, estoy compartiendo mi campus. Sí lo ven, ¿no, señores? Ven mi campus. ¿Sí? Entonces acá tienen ustedes la semana número 1, donde está las ayudas didácticas. Esto es de la semana número 1, la integral indefinida. Tienen enlaces interesantes, enlaces bibliográficos. Vamos a la semana número 2, que fue la semana pasada, métodos y técnicas de integración. Tenemos aquí la segunda ayuda. Acá está, técnicas de integración, integración por partes.
Y en esta semana, que es la tercera, tenemos las integrales definidas, ¿no? Del 13 de abril al 19 de abril, ¿no? Del 13 de abril al 19 de abril. La tercera semana, integrales definidas, las aplicaciones. Aquí ustedes van a encontrar, bueno, acá están los contenidos que estamos viendo, y van a encontrar acá en las ayudas didácticas las dos archivos, ¿no? La primera parte, esta que ya le hemos terminado, se la tenemos que publicar por partes porque realmente el archivo se va a ser pesado, por eso es que he tenido que desdoblarlo en dos. Ya hemos terminado esto, ahora estamos en esta integral definida 2, ¿no? O sea, estos dos, en la semana número 4 pues ya no he publicado nada, ¿no? Esto ya corresponde a la próxima semana. De todas maneras, si no es el viernes o el sábado, ya debe estar publicado las ayudas para la semana número 4, ¿no? Porque ya también se viene el examen. Tienen enlaces interesantes también para que ustedes puedan visitar. Ya tienen los enlaces interesantes, como también tienen enlaces bibliográficos. Sí, en este caso los invito a que ustedes revisen estos materiales. ¿Está claro, señores? Ya que se viene el examen parcial, no sé si ustedes han revisado los modelos de exámenes. En los modelos de exámenes ustedes tienen ahí, son exámenes que se ha tomado el ciclo pasado, ¿sí? Son exámenes que se han tomado. En los modelos de exámenes, ustedes tienen el modelo de examen parcial, el modelo de examen final y el modelo de examen sustitutorio. Estos exámenes han sido tomados pues en el ciclo pasado. Por ejemplo, en el examen parcial se tomó estas preguntas, por ejemplo, a ver, del ciclo pasado, ¿no? Está cargando ahí, ¿no? Está cargando. Ustedes lo pueden revisar, señores, pueden revisar eso para que se vayan preparados y vayan, digamos, sin ninguna dificultad al examen parcial, que será la próxima semana. Ya, ahí está cargando ya. Acá está. Acá está. Todos son integrales indefinidas, ¿no? Acá tenemos una integral definida. Mire, y acá dice por sumatorias. Por sumatorias. Una cosa es por sumatorias y otra cosa por el segundo teorema fundamental del cálculo. Ya, este es más sencillo, este es más trabajoso. Y a veces en la número 5 los estudiantes aplican lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo, lo cual es que está mal. Fíjense en los puntajes, ya, los puntajes, fíjense por favor. Ya acá le estoy pidiendo por sustitución trigonométrica, ¿no? Aquí es para que ustedes apliquen las propiedades, ¿sí? Claro, mire, el modelo de examen que está publicado en el campus, si ustedes se dan cuenta, está en relación con los temas que estamos tratando. No hay, digamos, nada digamos, fuera de los temas, ¿no? O sea, no es mi estilo, digamos, exponer un tema, digamos, en este caso integral indefinida, y colocarles una pregunta que no se ha tocado, ¿no? Entonces eso no estaría bien. Sí, o sea, ya saben, ustedes se dan cuenta de que, bueno, ustedes están observando que hemos empezado con todo lo que es integral indefinida, antiderivadas, tienen que venir preguntas, ¿no? Como tengo aquí los exámenes, se los puedo volver a mostrar porque están publicados en el campus. Ahora ya lo voy a borrar. Acá los tengo, un momentito por favor. Miren, acá tengo los exámenes, los modelos de exámenes, ¿no? No los exámenes. Modelo de examen parcial, es este de acá, ¿no? Es el modelo de examen parcial, a ver. Está cargando acá. Ya está. Bueno, solamente es más fácil compartir. Comparto mi Word porque es el mismo. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, ¿no? Idea indefinida de exponente, de exponencial E. Acá, digamos, de lo que hemos visto, funciones trigonométricas, tangente con secante. Esto puede ser, derivada, integral por fracciones parciales. Aquí tengo que aplicar para fracciones parciales. Acá por sustitución trigonométrica. Y aquí lo que hemos estado viendo, por sumatorias. Por sumatorias. ¿Sí? Acá, ¿quién es el B? El B es 4. ¿Quién es el A? Es 1.
¿no? B menos A, para que ustedes encuentren el C sub I, B menos A sería simplemente 3, ¿no? 3 sobre N por I, ¿no? Y aquí tienen que, digamos, la función es x cuadrado más 4x más 5. Acá tienen que aplicar límites. Acá ya es más fácil, pues acá todavía no llegamos. No llegamos, tenemos que llegar en esta semana. O sea, son temas que se están tocando. Ahora, ¿cómo es el modelo del examen final? Fíjense. Yo les recomiendo de que aseguren con el examen parcial, que entren con la máxima nota. Bueno, tengo en estos instantes 9 estudiantes. La primera y segunda semana me parece que solamente ingresaban dos estudiantes. Y a mí, bueno, yo observaba y tenía varios matriculados y no desconozco el motivo por qué no han ingresado. Les comento de que el examen sustitutorio es todo el curso, es desde la primera semana hasta la octava semana. Y la nota máxima del examen sustitutorio es 14, no más. ¿Está claro? Entonces, ya no es como el siglo pasado, que la nota era de 0 a 20. En el examen sustitutorio, también el examen parcial y el examen final, si la nota es de 0 a 20. Entonces, yo les digo porque para que aseguren con el examen parcial. El examen parcial es más sencillo que el examen final. ¿Ya? Miren el examen final, el modelo de examen final va a ser similar. ¿Qué viene ahí? Cálculo de áreas. Calcular el volumen del sólido, ¿no? Este es el tema de coordenadas polares. Coordenadas polares. Esto es funciones de varias variables. Límite, x, y, 0,0. Demostrar. Integrales dobles. Integración doble, fíjense. ¿No? Y ecuaciones diferenciales. Ese es el examen final, ¿no? Y es un poquito más complicado. El examen sustitutorio también lo tengo. Modelo de examen sustitutorio también ya viene a ser ya desde la primera hasta la octava semana. Este es el examen modelo de examen sustitutorio, ¿no? Bueno, tiene solamente integrales indefinidas, una pregunta integral indefinida, lo otro mayormente integral definida, y sigue con los modelos de sólido, ¿no? Demostración, derivadas parciales y volumen. Ya no he tocado acá ya derivadas o ecuaciones diferenciales. Es un poquito más complicado. Entonces, aseguren, por favor, con el examen parcial, ¿sí? Con el examen parcial. ¿Está bien? Vamos a... Muy bien. Todos son temas vistos en clase. No hay temas que no se haya visto en clase. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar entonces, señores. Bueno, en este capítulo dice estudiar las integrales definidas que tienen como base los métodos y técnicas de integración, estudiadas en el capítulo 2, para descubrir a través del estudio del teorema fundamental de cálculo la relación entre la integral y la diferenciación como operaciones inversas. Integral de Riemann, existencia de las funciones, integral del límite de sumas. Todo esto tenemos que ver, ojalá que haya tiempo, porque si no, nos queda 20 minutos, 22 minutos más o menos nos quedan. Integral de Riemann, miren. La integral de Riemann, tenemos aquí una función y vamos a decir que es integrable en este intervalo cerrado si la función acotada en a, b, y si tenemos la integral definida, integral inferior de a hasta b de la función es igual a la integral definida desde a hasta el punto superior b de la función f de x diferencial de x. A este valor común se le llama la integral definida de Riemann y se denota así. Simplemente así, la integral definida desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x, y este es simplemente igual a la integral definida inferior a hasta b de la misma función f de x diferencial de x, igual a la integral definida desde el punto A, punto superior b, f de x diferencial de x. Por simplicidad, señores y señorita Yané, decimos que se llama integral definida de la función sobre a
desde sobre el intervalo a, b, o a la integral definida de la función desde a hasta b. Este número se va a llamar integral definida de la función desde a hasta b. Este es un número. Y el símbolo es el símbolo de integración, que es introducido por Leibniz. La expresión f de x es el factor integrante. A es el límite inferior y b es el límite superior. La variable x que aparece en la función, ¿no?, que está siendo integrada, no tiene significado especial. O sea, la integral indefinida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x puede ser también escrito la integral definida desde a hasta b de la función y diferencial de y, o también desde a hasta b de la función f de z diferencial de z, o la integral definida desde a hasta b de la función de u diferencial de u. La existencia de las funciones integrales pues se conoce que las funciones decrecientes y crecientes son integrales. Ahora veremos pues que las funciones continuas sobre el intervalo cerrado, como ves, son también integrables en el intervalo cerrado. Si de una función, señores, es una función continua sobre el intervalo b, entonces la función es integrable sobre a, b. Y si una función es continua sobre a, b, entonces para cada épsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, de tal manera que el valor absoluto de la integral definida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x, menos la sumatoria, pues desde i hasta e1 igual 1 hasta n de la función x sub i, con la diferencia de x sub i menos x sub i menos 1, es menor que el épsilon. Ahora, para toda partición P con el valor absoluto de P es menor que delta, y para toda elección de x sub i que pertenezca a este intervalo cerrado, desde x sub i menos 1 con x sub i. Tercero, que si la función f de f es una función continua, en a, b, entonces decimos que la integral definida desde a hasta b de la función de x diferencial de x es igual al límite, ¿sí?, del valor absoluto de p hasta 0 y la sumatoria de igual 1 hasta n de la función x sub i de x sub i menos x sub i menos 1. Teorema. Una función acotada de f es integrable en a, b, sí, solamente sí, para todo épsilon mayor que 0. Siempre es posible hallar una partición p de tal manera que la suma superior de u de la función respecto a un refinamiento p menos la suma inferior de la función respecto a un refinamiento p menor que el épsilon. Por ejemplo, decimos que si tenemos una función acotada en el intervalo b continua en a, b, excepto en el punto c que pertenezca a este intervalo, pruebe que f es integrable en a, b. Por ejemplo, tenemos aquí una función que no es continua. No hay continuidad acá, ¿no? Aquí hay un vacío. F es continua solamente desde A hasta B, excepto en el punto C. Esta es una función que es acotada, y si está acotada en la función, en el intervalo b, que da para todos los números reales, entonces esto va a ser cierto, si solamente sí, para todo épsilon que es mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, y existe pues una variación, esta variación de una partición en el intervalo a, b, de tal manera que la suma superior de la función respecto a la variación menos la suma inferior de la función respecto a la variación es menor que el épsilon, por probar que f es integrable en a, b. Luego f viene a ser continua en el intervalo cerrado desde a hasta c, para todo épsilon medio mayor que 0, porque existe una variación prima de esta partición desde a hasta c, de tal manera que la suma superior de la función respecto a la partición prima, ¿no?, a la variación prima, perdón, menos la suma inferior de la función respecto a la variación prima debe ser menor que el épsilon medio. Entonces f es continua en el intervalo c, b, para todo épsilon mayor que 0. Existe una variación segunda de la misma partición desde c hasta b, de tal manera que la suma superior de la función respecto a la variación segunda menos la suma inferior de la función respecto a la variación segunda debe ser menor que el épsilon. Sea por una parte,
el epsilon mayor que 0, entonces definimos que la variación va a ser igual a la unión de las variaciones prima con la variación segunda, de tal manera que la suma superior de la función como variación menos la suma inferior de la función como variación menor que el epsilon, puesto que la suma superior de la función respecto a la variación es igual a la suma superior de la función respecto a la variación prima, más la suma superior de la función respecto a la variación segunda, y la suma inferior de la función respecto a la variación es igual a la suma inferior de la función variación prima, más la suma inferior de función variación segunda, de donde tenemos esta expresión aquí: superior función variación menos inferior función variación es igual a la superior de la función variación prima menos la suma inferior respecto a variación prima más suma superior variación segunda menos suma inferior variación segunda. ¿Quién es esto? Esto es simplemente igual a epsilon medios más epsilon medios, esto viene a ser epsilon medios, y esto es simplemente igual a epsilon. Luego vamos a tener pues que la suma superior menos la suma inferior es menor que el epsilon. Otro ejemplo, si tenemos aquí un C que pertenece al intervalo cerrado, desde A hasta B, y tenemos un alfa que pertenece a R, vamos a definir el intervalo cerrado desde A hasta B, que va hacia R, por la función. Si cumple una de las dos condiciones, va a ser alfa si X es igual al punto C. Va a ser 0 si X es diferente a C. Entonces me dicen probar que la función es integrable y que la integral definida desde A hasta B es la función de X diferencial de X y este es igual a 0. Solución: aplicando la definición siguiente, donde toda función f acotada sobre un intervalo es integrable sobre el mismo intervalo, y si el supremo de la suma inferior, donde P es una partición de A, como B, entonces aplicando esta definición decimos que como la función de X es acotada, porque el valor absoluto de la función debe ser menor que una expresión, en este caso alfa, para todo X que pertenece al dominio de la función, que es igual a R, y sea pues P una partición X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n. Esta es una partición, una parte de este conjunto, que es de X sub I menos 1, coma X sub I. Este es un subintervalo. Entonces la suma inferior, ustedes ya saben que es la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i, valor mínimo, ¿no?, de la partición X sub i menos X sub i menos 1. Entonces decimos m sub i es el ínfimo, ¿no?, es el ínfimo de la función, de tal manera que X es mayor o igual que X menos 1, y es menor que simplemente X sub 1. Y esto es igual, pues esto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i, que multiplica b menos a sobre n, y esto es igual a 0. Pues m sub i es igual a 0. ¿Sí? Entonces la suma superior vendría a ser igual simplemente a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los m sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Si m sub i es igual al supremo de la función de x, de tal manera que x sub i menos 1 es menor o igual que x, pero menor o igual que x sub i, vamos a tener pues que la sumatoria es de igual 1 hasta n de m sub i, que multiplica pues a b menos a sobre n. Esto simplemente vendría a ser igual a 0 más 0 más 0. Y así sucesivamente hasta llegar a alfa de b menos a sobre n igual a b menos a sobre n por a. ¿Está claro? Luego decimos que el supremo simplemente va a ser igual a la suma inferior de la función respecto a la partición, ¿sí?, respecto a la partición, a ver, y este es igual a 0. Ahora,
con respecto al mínimo valor, que es el ínfimo, que es la suma superior de U, F, P, el ínfimo es B menos A sobre N, multiplicado por alfa. Esto va a ser cierto si se va a cumplir cualquiera de estos requisitos. Si alfa es menor que 0, entonces va a ser 0. Si alfa es igual a 0, va a ser 0. Y si alfa es mayor que 0, es 0. Este es el ínfimo U de F de P igual a 0. Luego el supremo es igual a L, ¿sí? Suma inferior de F, P es igual a ínfimo, suma inferior de U, F, P, este es igual a 0. Vamos a concluir, señores, con esto. Decimos que la integral definida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x es igual al supremo de la suma inferior L de F, P. Y este es igual al ínfimo de U, F, P, y este es igual a 0. Sí, igual a 0. ¿Está claro? La integral como límite de sumas se define de la siguiente forma, ¿no? Decimos que una función f es integrable en el intervalo cerrado, B, si existe un número L que cumple las condiciones siguientes, ¿no? Que para cada epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0. ¿Está bien? Y de tal manera que la sumatoria de i igual 1 hasta n de todos los f sub alfa de i por la variación sub i de x menos el límite debe ser menor que epsilon. Para toda partición P del intervalo cerrado a B, donde P es menor que delta, a esta definición lo representamos así: límite que es igual a límite cuando n tiene infinito por la sumatoria de igual 1 hasta el n de la función alfa sub i por la variación sub i de x. Entonces, consideramos una función f definida en el intervalo cerrado, B, entonces a la integral definida desde A hasta B lo vamos a denotar así: integral definida desde A hasta B de la función fx diferencial de x, y esto lo vamos a definir así: límite cuando n tiende al infinito y la sumatoria desde igual 1 hasta n de la función alfa sub i por variación sub i de x. Y el cálculo de la integral definida usando intervalos viene a ser igual a lo siguiente: el cálculo de estas integrales definidas cuando se utilizan intervalos de igual longitud. Tenemos la variación de x, que es igual a b menos a sobre n, donde x sub i es igual a más i por variación de x, de donde x sub i es igual a más b menos a sobre n, con valores de 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n. Luego la integral definida vamos a calcular mediante la expresión integral definida desde A hasta B de una función fx diferencial de x viene a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de sumatorio de igual 1 hasta n de la función f de x sub i f variación sub x. Entonces, mediante la definición de integral definida vamos a calcular la integral siguiente. Fíjense, utilizando límites, utilizando límites y sumatorios, ¿no? Tenemos la integral definida desde 1 hasta 3 de 4x cubo menos 3x al cuadrado más 1 diferencial de x. En la solución decimos la integral definida es 1 desde 1 hasta 3. Tenemos simplemente esto de acá, la función, esta es la función, pues, ¿no? 4x cubo menos 3x cuadrado más 1 diferencial de x. Aplicamos límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i variación de x, de donde la variación de x sub i sería pues b menos a. ¿Quién es b? Es 3, a es 1, b menos a sobre n. Esto es igual a 2 sobre n. Pero x sub i es igual a 1 más 2 sobre n por i. Sí, esa es la variación de x. Entonces, en la función que nos ha tocado, la variación de x sub i es igual a 4
que multiplica 1 más 2ni al cubo menos 3 por 1 más 2 sobre n por i, ¿sí? Al cuadrado más 1, y al desarrollar todo esto, porque es un binomio al cuadrado, al cubo, perdón, y al, digamos, al operar con 3 que multiplica 1 más 2 sobre n por i al cuadrado, vamos a obtener todo esto, ¿no? Lo que está resaltado de celeste, ¿no? 32n cubo por i cubo más 36n cuadrado por i cuadrado más 12n por i más 2. Entonces aquí vamos a tener que utilizar nuestros conocimientos de sumatorias. En este caso tenemos que la integral definida que va desde 1 hasta 3 de la función 4x cubo menos 3x cuadrado más 1, diferencial de x es igual al límite cuando n tiende al infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de 32 sobre n cubo y cubo más 36 n cuadrado y cuadrado más 12 sobre n y más 2 y multiplicado por 2 sobre n, ¿no? 2 sobre este viene a ser la variación, pues. Este viene a ser la variación, ¿no? Este acá, la variación de x, ¿no? 2 sobre n, ¿no? Acá está, por variación, ¿no? Este de acá, la variación. Después sale por 2 sobre n. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con límite. Esto va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 64 sobre n a la cuarta, porque 2 que multiplica 32, 2 multiplica 36, 2 multiplica 12 y 2 multiplica 2. 64n cuarta, sumatoria desde igual 1 hasta n y cubo, más 72n cubo, sumatoria desde 1 hasta n por i cuadrado, más 24n cuadrado por la sumatoria desde igual 1 hasta n y por i, y más 4 sobre n por la sumatoria desde igual 1 hasta n de 1 simplemente. Esto es simplemente igual al límite cuando n tiende al infinito de 64 cuartos por n al cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿De dónde salió esto? Me pueden decir, de i al cubo. Esta es la sumatoria de los primeros, o sea, es 1 cubo más 2 al cubo, sucesivamente, más 2 al cubo, más sucesivamente hasta llegar a n cubo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? N cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Acá tenemos 372 sobre n al cubo, que multiplica a n por n más 1, multiplicado por 2n más 1 sobre 6. ¿De dónde salió esto? Esta es la suma de los n cuadrados, de los i al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Más 24n cuadrado, que multiplica a n por n más 1 sobre 2. ¿De dónde salió esto? La sumatoria de los primeros números elevados, de los primeros números naturales, ¿no? Más 4 sobre n, que multiplica simplemente a n. Entonces aquí hay un proceso de cancelación, ¿no? De cancelación. Entonces tenemos límite cuando n tiende al infinito de 16, que multiplica n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado, más 12, que multiplica n más 1 por 12n más 1 sobre n cuadrado, más 12, que multiplica n más 1 sobre n más 4. Aquí vamos a trabajar simplemente con este límite cuando n tiende al infinito, 16. Este cuadrado afecta a ambos, sería n más 1 sobre n más 12. Esto lo separamos, n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n. N por n sería n cuadrado, más 12, que multiplica a n más 1 sobre n más 4. Entonces tenemos aquí límite cuando n tiende al infinito de 16 por n más 1 sobre n al cuadrado, más 12 por n más 1 sobre n, por 2n más 1 sobre n más 12, que multiplica n más 1 sobre n más 4. Esto va a ser límite cuando n tiende al infinito de 16 n sobre n más 1 sobre n al cuadrado más 12 n sobre n más 1 sobre n multiplicado por 2n sobre n más 1 sobre n más 12 n sobre n más 1 sobre n más 4. Simplificamos, ¿no? Estamos simplificando. Quedaría aquí límite. Esto se hace 1, 1 sobre n más 12, 1, 1 sobre n más 2, 1 sobre n más 12, 1 sobre n, 1 sobre n más 4. Esto es ese 0, señores. Esto es ese 0, 0, esto es el 0 y esto es ese 0. De manera que tenemos acá simplemente 16 más 24 más 12 más 4 y esto vendría a ser la respuesta, 56. Señores, el tiempo nos ha ganado, ¿sí? Esto lo voy a volver a repetir el día lunes, este mismo ejercicio,
Sí, lo voy a repetir el día lunes. Yo por favor les pediría que vayan repasándolo, que lo vayan revisando. Cualquier duda, cualquier consulta, no dude en escribirme un correo. Está bien, señores, voy a grabar la lista para ir